básicos para poder realizar la actividad 9. ¿Sí? Factorizar consiste en descomponer en factores una expresión algebraica y expresarla como producto. Ahora sí, ¿qué es factor? Los factores son números que se multiplican para obtener otro número. Por ejemplo, acá. 3 por 4, 12. Entonces, 3 y 4 son factores de 12. De la misma forma puedo hacer 2 por 6 es igual a 12. Entonces, 2 y 6 también son factores de 12. Otro ejemplo puede ser 1 por 12 es igual a 12. Entonces, 1 también es factor de 12. Lo segundo de lo que vamos a hablar es de los factores primos. Los números primos son los divisibles por sí mismos y por la unidad. Recordemos que los números primos son 2, 3, 5, 7, 11, 13 y así sucesivamente. Por ejemplo, si queremos encontrar los factores primos de 12, empezamos con el número primo más pequeño, en este caso el 2. ¿12 es divisible por 2? Sí. Entonces, 12 dividido 2 me da 6. ¿6 es divisible por 2? Sí. Vuelvo nuevamente a dividirlo. 6 dividido 2 es 3. ¿3 es divisible por 2? No, no es divisible porque no me daría un número exacto. ¿Sí? Entonces pruebo con el 3. ¿3 es divisible por 3? Sí, entonces 3. 3 dividido 3 me da 1. ¿Qué es lo que hicimos acá? Encontramos los factores de 12, porque 12 se puede escribir como 2 por 2 por 2. ¿Sí? Si observamos, tenemos una multiplicación donde cada uno es un factor. 2 por 2 es 4 y 4 por 3 es 12. Ahora vamos a hacer el mismo proceso con el número 20. 20 dividido 2 es 10. 10, ¿lo puedo dividir de nuevo por 2? Sí, lo puedo dividir. Entonces 10 dividido 2, 5. 5, ¿lo puedo dividir en 2? No. En 3, tampoco. Por 5, sí, lo puedo dividir por 5. Entonces me queda 1. ¿Qué es lo que hicimos acá? Encontramos los factores primos de 20. Entonces, 20 se puede escribir como 2 por 2 por 5, donde 2, 2 y 5 son los factores de 20. Si yo miro, me fijo y digo 2 por 2 es 4 y 4 por 5 es 20. Lo tercero de lo que vamos a hablar es de factores comunes. Entonces, ¿qué significa común? Que sean iguales en dos números o expresiones, que aparezcan en esas dos expresiones o en esos números. ¿Sí? En este caso, ¿cuáles serían los factores comunes? El 2, porque aparece tanto como factor de 12 y como factor de 20. El 2 nuevamente, porque aparece nuevamente como factor de 12 y nuevamente como factor de 20. Y si miramos, ya no tenemos más factores comunes, porque 3 es factor común de 12, pero no es factor común de 20. Y 5 es factor común de 20, pero no es factor común de 12. Ahora vamos a reconocer cuáles son los factores comunes en expresiones algebraicas. Como ya dijimos, son números o letras que se repiten. Si miramos acá, fácilmente nos damos cuenta que el factor común, ¿cuál sería? La x. ¿Por qué? Porque tengo que la x está acá, en esta expresión de arriba, y también aparece en esta expresión de abajo. Bueno, ahora tenemos en el ejemplo 2 estas dos expresiones, ¿sí? Para entenderlo mejor, lo que vamos a hacer es descomponerlo en factores. Entonces, mi x al cuadrado va a ser igual a x por x, ¿sí? Y mi y al cubo va a ser igual a y por y por y. Lo mismo acá. Mi x va a ser igual a x y mi y va a ser igual a y por y. De esta forma podemos encontrar los factores comunes,
¿Qué es lo que podemos observar? Que la x aparece acá arriba una vez y acá abajo una vez, ¿sí? Entonces, tienen como factor común la x. Acá la x aparece nuevamente, pero abajo no aparece. Entonces, la x es factor común una vez. Ahora vamos a la sí. La sí aparece una vez acá arriba y una vez acá abajo. Y aparece otra vez acá arriba y otra vez acá abajo. Podemos ver que la i aparece nuevamente acá arriba, pero no la tengo acá en la expresión de abajo. Entonces, vamos a decir que nuestro factor común en este caso sería la x una sola vez y la y dos veces. Sabiendo esto, podemos ir a la actividad 9, en donde nos dicen encontrar el mínimo común múltiplo de los siguientes números. ¿Qué es un mínimo común múltiplo? Como acá está definido, es el menor de todos los múltiplos comunes a varios números. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Primero se descomponen los números en factores primos. ¿Cuáles dijimos que eran nuestros factores primos? Eran 2, 3, 5, 7, 11, 13 y así sucesivamente. ¿Qué significaba que sean factores primos? Que son divisibles por sí mismos y por la unidad. Entonces, descomponemos en factores primos. 6 dividido 2 es 3. A 3 no lo puedo seguir dividiendo por 2. Entonces, intento con el 3. ¿3 es divisible por 3? Sí, entonces 3 dividido 3 me da 1. ¿Sí? Ahora continuamos con el 8. 8 dividido 2 es 4. ¿A 4 lo puedo seguir dividiendo por 2? Sí. Entonces 4 dividido 2 me da 2. 2. ¿Lo puedo seguir dividiendo por 2? Sí. Entonces me da 1. ¿Cómo puedo dejar expresado el 6? Al 6 lo puedo expresar como 2 por 3. Y al 8 lo puedo expresar como 2 por 2 por 2. Si nos fijamos en el segundo paso, dice, se toman los factores comunes y no comunes con mayor exponente. ¿Qué quiere decir esto? Yo acá tengo que 8 es igual a 2 por 2 por 2, que sería lo mismo que 2 al cubo, ¿sí? Entonces, acá miramos y decimos, ¿cuáles son los factores que se repiten? El 2 se repite. Y el 2 se repite acá también, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el que tiene el mayor exponente? El 2 al cubo. Entonces, 2 al cubo va a ser un factor. Y después lo que me dice es que también influyen los factores no comunes, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el factor no común entre estos dos números? El 3. Entonces, va a ser igual a 2 al cubo por 3. Y 2 al cubo por 3 es igual a 24. Vamos al segundo ejemplo. Tengo que dividir mis números en factores primos, ¿sí? Entonces, 2 dividido 2 me da 1 y acá terminé. 4 dividido 2 me da 2, lo vuelvo a dividir por 2 y me da 1. Ahora hago lo mismo con el 10. 10 dividido 2 es 5. 5, ¿lo puedo dividir por 2? No. Por 3 tampoco, entonces lo divido por 5. ¿Cómo dejo expresado?